continuamos con un tema igualmente catastrófico como el que veníamos hablando durante la mañana y tal vez más letal desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista técnico en cuanto a la tarifación y en cuanto a la exposición. Vamos a hablar primero de lo que son los modelos. Para tal fin escuchamos al doctor Jorge Castaño Gutiérrez, director de Investigación y Desarrollo de la Seguridad Financiera. Luego seguimos con Luis Eduardo Yamín, experto en todos estos temas de más allá de temas de la naturaleza. Muy bien, muy buenos días, días casi tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este evento. Debo confesarles que estoy gratamente sorprendido del nivel de autocrítica que, digamos, que en este ambiente se maneja, por lo menos en este primer panel. Tomé muy buenas notas sobre unos problemas en los cuales... Exactamente, me hicieron una muy buena tarea. De Dirección de Investigación y Desarrollo tiene ese rol en todas las industrias en la superintendencia, pero de verdad creo que debo reconocer, participamos dado mi rol en muchos de estos eventos y realmente creo que está en la frontera de la sinceridad en cuanto a la reacción de poder tener análisis, poder concretar, digamos, de alguna manera los problemas, y creo que la invitación a corregirlos es bastante importante. Entonces, en ese sentido, de verdad, mil gracias. Por supuesto, me uno a la celebración de los 40 años de la asociación. La superintendencia, obviamente, tiene de manera integral varias aproximaciones sobre lo que implica la industria aseguradora. Escuchando un poco las presentaciones previas, habían varios aspectos que nosotros no hemos incluido en la presentación. En el receso alcancé a hacer, digamos, una actualización para poder satisfacer de alguna manera las preguntas y las dudas que se estaban planteando acá. Muy seguramente quedarán algunas otras pendientes, pero un poco la presentación tiene ese cambio de enfoque, no solamente, con todo respeto a los organizadores del comité académico, no solamente tomar el tema de lo que tiene que ver con la administración de riesgos catastróficos y lo que estamos haciendo en la superintendencia, lo que tiene que ver con la reserva para el ramo de terremotos, sino también algunas otras consideraciones que pueden ser anuncios interesantes dado este escenario. En ese sentido, la agenda está dividida en estas tres partes. Yo creo que muchas de ellas muy conocidas y muy compartidas por ustedes: el desempeño de la industria aseguradora, movida principalmente por algunas condiciones económicas, donde queremos plantear algunas preguntas sobre la información que estamos recibiendo, sobre cómo nosotros desde el supervisor estamos teniendo una percepción de la industria, unas perspectivas dadas estas coyunturas que pasan, por supuesto, por diferentes ramos, y finalmente unos retos del sector enfocados principalmente a lo que tiene que ver con la reglamentación que la superintendencia está expidiendo, y que muy seguramente, como lo decía la doctora Galvez, esta modernización que era necesaria se viene, y cómo estamos tratando de organizar para que esto no sea un único acto, sino que pueda darse de manera organizada y asegure de alguna manera ese objetivo de prudencialidad, pero sobre todo también de estabilidad en las compañías. Aquí hay una serie de cifras que, pues, básicamente yo creo que ustedes las conocen muy bien, están actualizadas al mes de marzo de este año, pero yo creo que lo que realmente es interesante reconocer es el potencial. Ustedes lo mencionaban anteriormente, cómo la industria aseguradora tiene esa gran capacidad de promover y promocionar el desarrollo económico del país. Esto parece ser un círculo virtuoso. En la medida que tengamos mayor crecimiento económico, mejores condiciones de desarrollo de la economía, pues también vamos a tener una industria aseguradora que viene acompañando, y por supuesto una industria reaseguradora que también viene acompañando esto, y se vuelve, digamos, de alguna manera potencialmente poderoso en la medida en que una y otra cosa están absolutamente relacionadas. Aquí resalto únicamente el crecimiento promedio real anual en los últimos 5 años, que ha sido aproximadamente del 10.12% en primas emitidas, y creo que esto de alguna manera empieza a reflejar por qué nosotros, alguien lo mencionaba, tal vez el doctor Rueda mencionaba que Colombia era la princesa o la reina bonita que todo el mundo estaba viendo. Vamos a ver cómo algunas compañías están llegando, algunas compañías tienen mucho interés en Colombia, pero yo creo que parte de esto está originado principalmente en ese potencial económico que se está evidenciando.
Si revisamos un poco el crecimiento por primas, pues históricamente ustedes saben muy bien que la industria ha estado liderada por productos relacionados con automóviles, en seguros de daños y en seguros de riesgos, todo lo relacionado con la seguridad social. Sin embargo, estamos viendo que de alguna manera está tomando un poco más énfasis todas las líneas de negocio que están relacionadas con negocios de vida, están de alguna manera avanzando un poco más. Vemos acá para el primer trimestre del 2014 manteniendo una misma tendencia que estábamos viendo para el 2013, un crecimiento anual cerca del 10%, y si lo comparamos contra el crecimiento de las primas de seguros de daños, pues por supuesto están teniendo un nivel de desarrollo, por lo menos estamos observando un crecimiento mucho mayor. Desde el punto de vista de la siniestralidad, y aquí ya empezamos con la necesidad de escuchando un poco lo que ustedes mismos plantean esta mañana, y también es una preocupación, por llamar de alguna manera, la forma en que la superintendencia está analizando estas cifras es, por supuesto que hay un nivel de suficiencia de primas emitidas, y digamos eso es una característica del sistema asegurador colombiano cuando se compara frente a los siniestros liquidados, pero cuando uno empieza a revisar un poco el resultado técnico, entonces empiezan a surgir cuestiones un poco, preguntas mucho más grandes. Bueno, ¿qué pasa? La información que está llegando a la superintendencia, ¿cómo debemos entenderla? ¿Es tan grande el nivel de gastos y de costos administrativos o de otro tipo de consideraciones técnicas que hacen que esta diferencia tenga este peso tan fuerte en los resultados técnicos? Entonces aquí hay, digamos, de alguna manera, a pesar de que llamamos la atención en que han existido aumentos en los diferentes productos, y que si uno compara los siniestros liquidados como proporción de las primas emitidas año a año, pues hay un respaldo importante. Cuando uno entra a analizar un poco el resultado técnico, usted ya lo veía, lo que veíamos antes en el ramo de cumplimiento no es un tema exclusivo, el ramo de cumplimiento se ve, digamos, de manera general en toda la industria. Pues sí vale la pena sentarse un poco a reflexionar si realmente es un problema de información o es un problema un poco mucho más estructural sobre lo que realmente estamos adelantando en la gestión de este negocio. Siguiendo esa línea, pues la rentabilidad de la industria, ustedes en ese resultado, pues generalmente lo que observamos es esa conectividad, esa dependencia que existe de los resultados generales de las compañías en ese índice combinado de los resultados, pues, de ese portafolio de inversiones. De alguna manera, el año pasado, luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos en el mes de mayo ordenara o adoptara un reacomodo de su política monetaria y desmontara el auxilio de liquidez, el QE3, pues empezamos a ver cómo los mercados, sobre todo los mercados emergentes que de alguna manera habían pasado tranquilos durante estos problemas en las demás economías desarrolladas, pues empieza a tener un efecto importante, y esas volatilidades pues de alguna manera también se mantienen o se trasladan, se transfieren a las compañías de la industria en la medida en que su desempeño, sus resultados tienen una relación totalmente dependiente de los portafolios de inversión. Y pasa en ambos esquemas, tanto en las compañías generales como en las de vida. Eso es un poco más de lo mismo, esas fluctuaciones de los portafolios del año pasado, y hay riesgos adicionales a los técnicos empiezan a tener una relevancia muy importante. Yo recuerdo el año pasado, a inicios del año pasado, cuando discutíamos con el gremio de aseguradoras la implementación de un sistema de administración de riesgo de mercado, las compañías nos decían: es que nosotros no tenemos riesgo de mercado, a mí no me obliga a tener de alguna manera que mis activos o los que están respaldados en reservas están expuestos a algunas volatilidades del mercado. Yo soy diferente, yo no funciono así, yo no tengo la liquidez que puede tener un banco, no me obliga a montar ese esquema, yo tengo 30 días para pagar, bla, 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 una serie de argumentación. Y esta experiencia, lo que vimos el año pasado, fue realmente bien interesante, tratar de entender que hoy las compañías de seguros no solamente están expuestas a sus riesgos técnicos, como muy seguramente ustedes lo saben bien, sino hay unos riesgos financieros adicionales, dada esa relación que hay que pararle bolas, como dicen coloquialmente, hay que prestarles atención, y en esa línea no debemos quedarnos en la aproximación solamente del riesgo técnico, sino también otros riesgos adicionales que estamos considerando. Hoy afortunadamente tenemos un muy buen arreglo para algún segmento de compañías en donde el sistema de administración de riesgo de mercado permite de alguna manera anticiparse un poco a esas fluctuaciones, ya sean positivas o negativas en el portafolio de inversiones, que al final del día va a suavizar los efectos al interior de las compañías en sus resultados. En temas de solvencia, creo que es un tema que también hay que reconocer, se ha avanzado bastante. Ustedes conocen, el año 2010 se implementó o se expidió pues un decreto sobre la necesidad de ajustar el patrimonio adecuado de las compañías. Yo solamente aquí quiero llamar
la atención en que si comparamos el patrimonio técnico que hoy tienen las compañías como proporción de ese capital adecuado, en su gran mayoría, tanto en el segmento de daños como en las compañías de vida, todas tienen de alguna manera altos niveles de patrimonios técnicos en relación con ese patrimonio adecuado. Esto desde el punto de vista prudencial no es porque uno siempre quiera tener más por si acaso, sino que es que simplemente vienen cambios estructurales en la industria. Ya se mencionaron esta mañana dos, uno que tiene que ver con la implementación del nuevo régimen de reservas y la convergencia a los estándares internacionales de información financiera, donde claramente es necesario que las entidades tengan capacidad financiera para adecuarse a este proceso. Si bien tiene, tiene unos paso a paso que nos permiten de alguna manera hacer una transición organizada y tranquila, creemos que esto puede llegar a tener algún nivel de ajuste, algún nivel de cambio derivados principalmente de estos dos efectos, del nuevo régimen de reservas y de la implementación de las normas de información financiera en estándares internacionales. Siguiendo un poco con el tema del desempeño de la industria, el respaldo de las reservas, pues ustedes saben muy bien que presentan una gran ventaja al encontrarse muy bien respaldadas, digamos en exceso un poco por los activos, tanto en seguros de daños como en seguros de vida. Aquí creo que no vale la pena sino únicamente detenerse a mencionar que en el último año para las compañías de seguros de daños ese exceso está en 7.2% y para los seguros de vida en 5.22%, como un promedio de los últimos 12 meses. Esto de alguna manera nos da tranquilidad en la implementación de las medidas que estamos haciendo. Yo soy un poco más, o en la superintendencia somos un poco más positivos desde la aproximación y el potencial que tiene esta industria. Nosotros creemos que aquí realmente hay necesidad de innovar y hay necesidad, por supuesto, ajustados a unos estándares de riesgo en la necesidad de desarrollar productos nuevos. Colombia obviamente tiene unos índices y unos indicadores de penetración y densidad muy por debajo de lo que es de alguna manera el promedio de la región, y eso pues uno puede ver el vaso medio lleno o puede ver el vaso medio vacío. Nosotros desde la superintendencia, en la dinámica que estamos viendo, recibimos, digamos, de manera muy recurrente inversionistas extranjeros. Todo el tiempo están viniendo entidades del exterior que quieren saber cómo está el mercado colombiano, que quieren entrar, y no se quedan simplemente ahí, sino ya hay solicitudes radicadas. Ya les muestro un poco el listado de entidades que están entrando, que están haciendo trámite de llegada al mercado local, y eso realmente es importante porque, si bien es cierto, nos va a poner un contexto diferente en cuanto a competencia, pues también en la medida en que ellos están viendo un mercado colombiano interesante desde el punto de vista de estándares, pues eso implica un reacomodo de la misma industria, que pasa por supuesto por reflexiones como las que ustedes están haciendo en el sentido de mantener o mejorar esos niveles de administración de riesgos y tratar de ser un poco mucho más competitivos en la medida que se pueda. Dado este contexto y dado esta dinámica, pues yo sí creo que, siguiendo mucho un poco los planteamientos que ustedes hicieron, las perspectivas del sector, dado el entorno económico, son bastante favorables. Y digamos, las cosas siguen como deberían en principio seguir. Si ustedes revisan un poco las publicaciones internacionales, las mismas reportes de las calificadoras, etcétera, a pesar de que existen diferencias en cuanto a la preocupación sobre quién va a poder ser el próximo líder del país, etcétera, lo que se está viendo desde el punto de vista económico es que hay una tranquilidad en cuanto a las tendencias económicas que se estarían presentando. Esto implicaría pues que ese desempeño favorable a la economía de alguna manera se mantendría, lo cual implicaría una menor tasa de desempleo, mantener un poco los proyectos de infraestructura. Ustedes lo comentaban muy bien, hay una gran apuesta por parte del gobierno nacional para facilitar y mantener, digamos, ese impulso en la economía proveniente pues de la implementación de esos proyectos de infraestructura. Ya se anunció el día de hoy la adjudicación a ONINSA de uno de sus proyectos de 4G, que es bien interesante avanzar en esa línea. Los niveles de capital, como lo mencionaba anteriormente, son de alguna manera suficientes para procurar una transición ordenada para estas perspectivas, y por supuesto el interés de llegada de nuevos agentes al mercado. En cuanto a los segmentos líderes de la industria, pues obviamente automóviles seguimos viendo un crecimiento bastante importante, vida, seguridad social, cumplimiento y responsabilidad civil. En cuanto a desarrollo y profundización de la industria, seguimos con esa tarea de tratar de generar de alguna manera incentivos para que los microseguros, bajo la definición que se quiera adoptar, logren llegar a tener una mejor capacidad de penetración, una mejor capilaridad dentro de la sociedad colombiana. Seguros masivos y nuevos canales de distribución también es un reto en el cual estamos trabajando. De esta forma tratar de promocionar y profundizar la industria.
Aquí, como les mencioné anteriormente, las compañías nuevas, 3 compañías ya aprobadas con fase AXA en su fusión, en su adquisición con Colpatria y Solunión, y las que se encuentran en trámite, que ustedes pues, las conocen, Berkeley, Swiss Re, Proseguros, Bancolda, NNB, son entidades que están en este momento haciendo su trámite, su filing para entrar al mercado colombiano y obtener su autorización en la superintendencia financiera. Todo eso es un entorno bastante interesante y bastante competitivo frente a las expectativas que se tienen de desarrollo y crecimiento de esta industria. Bueno, es un poco el crecimiento económico tratando de desarrollar estos temas. Yo creo que aquí no quisiera entrar más en detalle para tratar de cumplir el tiempo que nosotros teníamos. Ya ustedes han hablado de manera en extenso en cumplimiento y responsabilidad civil. Aquí esta presentación igual queda a disposición de ustedes para que puedan revisar las cifras, pero en visión de lo que tiene la superintendencia. Y como ustedes mismos lo estaban mencionando, pues hay una gran oportunidad de diversificación de los riesgos a través de estas figuras de coaseguros y reaseguros. Y allá hay, digamos, un llamado importante en cuanto a la estructuración de los negocios que se van a desarrollar dentro de los programas de cuarta generación. Más productos y mayor inclusión, hay avances con banca de las oportunidades y planes pilotos en microseguros de vida. También hay otros avances importantes en otros proyectos que se están avanzando, pero creemos que aquí también hay un llamado importante a tratar de avanzar rápidamente en cómo generar o cómo poder satisfacer de alguna manera cubrimiento de riesgos básicos y cubrimiento de riesgos muy sencillos para una población que necesita o que requiere esos tipos de protecciones y como diversificación misma del negocio. Todo este contexto, todas estas, digamos, perspectivas nos llevan a tratar de poner en un marco qué es lo que la superintendencia está haciendo desde el punto de vista de regulación. Por supuesto que voy a mencionar un poco el tema de terremotos, no falta, allá hay anuncios para hacerles, pero básicamente todo ese entorno requiere necesariamente que la superintendencia y desde la dirección que está bajo mi responsabilidad entendamos un poco por qué estamos haciendo los cambios que estamos haciendo, por qué promovemos los ajustes regulatorios que lo estamos haciendo, solamente con un interés de prepararnos desde nuestra perspectiva, obviamente la prudencial, a asumir todos estos retos que se vienen. ¿Cómo logramos esta gráfica? Lo que hace es clasificar, digamos, desde 4 perspectivas diferentes ese entorno regulatorio y ese entorno de supervisión en el cual estamos avanzando. En estándares prudenciales, por supuesto, todos lo han mencionado, todos lo tienen en la cabeza, algunos con mayor o con otros con menor preocupación. En estándares prudenciales realmente es la actualización más relevante que hemos tenido en los últimos 25 años, por no quedarme corto. La adopción pues, de lo que tiene que ver con las reservas técnicas, yo creo que es una modernización, como se planteaba anteriormente, inicial, relevante, importante, y por supuesto la propia que tiene que ver para el ramo de terremoto. En supervisión, necesidad pues, de actualizar las tablas de mortalidad, el esquema de tarifas del SOAT, dado todo este entorno cambiante, de sentarse a revisar un poco si realmente hoy es suficiente o no es suficiente esa tarifa que se impone por el gobierno de ser un seguro controlado desde el punto de vista de las tarifas, cómo avanzar desde la superintendencia que la supervisión se haga de mejor manera. De otro lado, en ese proceso de esa dinámica de convergencia a estándares internacionales, por supuesto, la convergencia ANIF-INAI nos da muy fuerte, nos pega muy duro, y sobre todo a la industria aseguradora. Aquí también hay unos anuncios que vale la pena compartir con ustedes. La apertura del mercado de seguros ya no debe, digamos, del interés de compañías de venir a Colombia, sino la derivada de la reforma financiera del 2009 que permite hoy que las compañías de seguros puedan llegar a Colombia a través de sucursales y no necesariamente a través de la constitución o presencia comercial como técnicamente se denomina en el país. Microseguros, estamos en un proyecto que ya les voy a dar un poco de detalle, y desde el punto de vista de protección al consumidor financiero, que de alguna manera se tenía un poco relegada con la visita del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el año antepasado en el EPSAP, que es un programa de evaluación del sistema financiero. Uno de los puntos más gruesos, los más relevantes, en los cuales Colombia no logró acreditar de manera suficiente el cumplimiento de esos estándares, está asociado a la protección al consumidor financiero, y aquí obviamente surgen 3 o 4 temas que son de total relevancia para ustedes: los estándares y los requisitos en cuanto al desarrollo de esa digna labor de ser intermediario de seguros, el comportamiento pues en los procesos de licitaciones para los seguros hipotecarios, seguros paramétricos y cláusulas y prácticas abusivas. De esos temas me voy a centrar básicamente en 3 o 4 que son de todo el interés de ustedes y que están muy relacionados con la administración de los riesgos.
En el tema de régimen de reservas ya existe un cronograma. Ese cronograma va a permitir que en el 2014 la superintendencia avance en la expedición de 3 de las 6 reservas que estamos obligados a reglamentar. En el 2014 vamos a trabajar la reserva de siniestros pendientes. En la matemática y en reservas especiales vamos a empezar a trabajar de alguna manera. Ya les cuento un poco más en detalle cuáles pasamos en el 2014, cuáles trabajamos en el 2015. Pero yo creo que el primer tema importante está asociado a que estamos trabajando muy de la mano con el consultor que la industria había contratado en su momento. Tower Watson había sido el consultor que de alguna manera llevó en las propuestas que se presentaron en el gobierno nacional elementos muy importantes de discusión. Lo que le permite a la superintendencia es tener ya un campo ya abonado de discusión y no empezar otra vez a reabrir planteamientos, etcétera, sino ya basados, digamos, en esas propuestas, tratar de avanzar en esa reglamentación. Estas 3 reservas estamos trabajándolas en este año. En la medida en que vayamos teniendo una reserva lista, la vamos a lograr exigir su implementación. La primera tiene que ver con los avisados en los ramos diferentes de seguro previsional y riesgos laborales. La segunda, relacionados pues con los avisados de previsional, invalidez y sobrevivencia. Y finalmente los avisados del ramo de seguro de riesgos laborales. Estos 3 los vamos a trabajar en este año. Para el año entrante, 2015, trabajaremos un tema de reserva matemática. Insisto, aquí está el detalle de los temas que se están trabajando en cada una de las reservas. No quiero entrar en profundización, además porque hay un panel de la tarde que les va a documentar este tema. Y en eso estamos nosotros trabajando. Adicionalmente a estas 3 reservas estamos trabajando también el tema de las reservas de terremoto. ¿En qué estamos en esto hoy? Si ustedes recuerdan muy bien, la gran discusión es, bueno, ¿cómo logramos? Hay 2 tareas muy grandes que la superintendencia tiene que hacer. La primera de ellas es lograr conseguir la información suficiente para correr cualquier modelo. Y en esa tarea hemos hecho un esfuerzo muy importante. Ustedes saben bien que las compañías a partir de o hasta el mes de abril básicamente tenían plazo para empezar a hacer los reportes. Se identificaron básicamente unas variables de información, aproximadamente unas 22, 23, que están relacionadas un poco con las características de la construcción, la ubicación, la exposición, etc. Tratamos de asegurarnos muy de la mano con las autoridades mexicanas de poder compilar la información que fuese suficiente para poder correr cualquiera de los modelos que sea. Esa es la primera gran tarea que tenemos, en la que estamos en este momento. Ya hay problemas identificados. Todo lo que tiene que ver con carteras masivas, hay una insuficiencia de información. Todo lo que tiene que ver con bienes públicos, hay insuficiencia de información. Allí vamos a tener que empezar a generar ya unos supuestos para poder tener claridad en que esa información nos va a servir. Hemos tenido reuniones, y agradezco también en este espacio con varias reaseguradoras en la evaluación de esos modelos, y creo que ha sido bastante ilustrativo tratar de identificar que realmente de nada nos va a servir si nosotros no tenemos una muy buena información para definir cualquier modelo. Esa segunda tarea, que es la definición del modelo de referencia que tiene que definir la superintendencia, también les voy a contar un poco. Estamos avanzando en que, a pesar de que es una responsabilidad de la superintendencia ha considerado prudente tener un comité interdisciplinario, por llamarlo de alguna manera, para lograr hacer la calificación de los diferentes modelos o las diferentes alternativas que existen. No estamos contemplando solo los modelos tradicionales, sino también los no tradicionales, tratar de hacer una revisión de esos modelos, conformar un comité y con base en una matriz tratar de calificar según las necesidades de Colombia cómo podríamos nosotros definir un modelo de referencia basado en esas 5 o 6 alternativas que existen. Entonces avanzamos mucho en recopilación de información. Ya hay unos problemas identificados, las compañías siguen haciendo un esfuerzo grande para tratar de recopilar la información, y ahora el paso que sigue es tratar de construir esa matriz de variables que nos permita calificar de manera adecuada los diferentes modelos, no solamente por la superintendencia, insisto, sino por diferentes actores. ¿Qué estamos pensando? Un poco, digamos, expertos en sismología, un poco expertos en meteorología, un poco expertos en ingeniería. Las universidades aquí juegan un papel muy importante, por supuesto la misma industria, los reaseguradores, y tratar de tener un comité que nos permita diligenciar esta matriz y que no sea un expertise que además la superintendencia, para serles absolutamente francos, no cuenta. Debería, digamos, de alguna manera importarlo de lo que el mercado está ofreciendo. Insistimos aquí en la importancia pues que tiene la información para la definición de este modelo.
Siguiendo un poco pues en estos retos, tablas de mortalidad, creo que aquí hay un tema en el cual esa tabla de mortalidad de afiliados y rentistas pues la estamos actualizando. Es muy importante que en este proceso sepamos que estamos actualizando la información a lo más reciente, que es 31 de diciembre del 2013. De alguna manera hay gran inquietud. No sé, hace 2 o 3 días leí en el periódico El Tiempo un reportaje sobre lo que la superintendencia del gobierno estaba haciendo en cuanto al seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Aquí básicamente lo que queremos compartir con ustedes es que sí hay un trabajo de revisión. Estamos trabajando en 3 digamos, esquemas básicamente. Uno, tratar de simplificar las categorías existentes. Por supuesto, hacer una evaluación de las tarifas, dado que hay un cambio en la cobertura, dado que hay un cambio en las condiciones que se están exigiendo a este ramo. Pues básicamente hay necesidad de evaluar esas tarifas y su suficiencia. Y finalmente, algo que aquí se ha discutido mucho, que insisto, no es un problema únicamente por lo menos en lo que se discutió esta mañana en el ramo de cumplimiento, sino que así que de manera general en todos los ramos, tratar de identificar muy bien qué componentes hacen parte de esos gastos administrativos y realmente cómo lograr tener una tranquilidad en que es suficiente la tarifa tanto para el riesgo técnico como para la administración de este ramo. En junio de este año está pensado expedir este documento técnico que va a ser público para los que estén interesados en conocerlo. El otro elemento de impacto fuerte, pues además es el tema de las normas internacionales de información financiera. Y aquí se cruzan 2 elementos muy gruesos. Si ustedes han hecho seguimiento un poco, el 30 de junio es necesario que se entregue por parte de las compañías de seguros el estado de situación financiera de apertura. Y esto implica necesariamente ya evaluar cómo va a tener impacto las normas internacionales de información financiera al interior de cada compañía. Adicionalmente, si ustedes tienen también presente el decreto de reservas impone también la obligación que el 20 de junio las compañías deben entregarle a la superintendencia un plan de acción en donde se defina cuál debe ser ese impacto y cómo es el proceso de convergencia a este tema. Los anuncios aquí, ¿cuáles son? Los anuncios son uno relacionado con el tema operativo, y es la superintendencia está evaluando la posibilidad de postergar, mover 2 meses más el plazo para que se entregue ese estado de situación financiera de apertura, que es bien importante porque pues hay un tema muy grueso, sobre todo para la industria aseguradora, que está pendiente por definir, y es la famosa, para los que están muy relacionados con el tema, la 1004, el tema de cómo se administran esas reservas y cómo pega con el decreto de reservas. Lo que la superintendencia ha dicho es que básicamente vamos a respetar el plazo que se tiene en el decreto de reservas. Esto es 2 años o 1 año, dependiendo de cuál sea el tipo de reserva, para que las compañías de seguros puedan tener los activos que respalden estas reservas que se definan. Entonces va a ser discrecionalidad de la entidad de definir si lo quiere hacer en un único momento, si lo quiere diferir en el tiempo, o si quiere aprovechar el plazo máximo que define el decreto, que son los 2 años, para hacer este proceso de convergencia. Por supuesto, le estamos dando prioridad al tema prudencial. No quisiéramos que el impacto de este proceso de convergencia lograra generar un resultado no deseado dentro de esta industria, dado el potencial que tiene, y en esa medida lo que estamos tratando de preservar es ese elemento. El otro anuncio que en esta materia debemos hacer es que en el Ministerio de Hacienda, para tratar de darle de alguna manera institucionalidad a esta decisión, se está evaluando la posibilidad entonces de exceptuar a la industria aseguradora, no solamente en la reserva de catastróficos como ya existe hoy, sino en todas las reservas, la inaplicabilidad de las normas de información financiera. Esto debería definirse la próxima semana, y en ese sentido la industria aseguradora, digamos, va a darle en nuestro país prioridad a la transición del decreto de reservas sobre el decreto de implementación de las normas internacionales de información financiera. Esto pues obviamente porque si sumamos ambos efectos, no necesariamente uno con una visión prudencial, el decreto de reservas, y el otro con una visión mucho más de revelación de información económica, pues podríamos tener de alguna manera efectos cruzados no deseados. Hay reservas que en un lado no son reservas, hay definiciones que en otro lado no se tienen en cuenta. No quiero entrar un poco en el detalle de esto, pero creo que los 2 anuncios van a permitir que de manera ordenada hagamos esa transición, dándole, insisto, prioridad o preferencia a la implementación del decreto de reservas. Intermediarios de seguros, pues ya ustedes lo conocen de alguna manera. Esta mañana el doctor Rueda hacía una mención sobre si era necesario o no, o si era suficiente, creo que era la palabra que se mencionaba,
Y creo que realmente es una muy buena pregunta. Creo que debo sentarme a pensar un poco con el equipo y con la industria en si realmente esta acreditación de idoneidad resulta suficiente, o por lo menos debería ser tratada en igualdad en todos los ramos, porque creo que allí es donde está la gran pregunta. Hoy nosotros lo habíamos pensado mucho más genérico, en donde esta acreditación de idoneidad, la capacidad, la experiencia, etcétera, se hiciera de manera general y usted pudiera validar esos aspectos para toda la industria, pero creo que es un muy buen punto que se plantea esta mañana, si por lo menos en algunos existe la posibilidad de tener un estándar diferente. Así que, doctor, le agradezco si en algún momento lo molestamos para tratar un mejor entendimiento de esto, porque creo que aportaría de manera importante en mejorar este proyecto, así que los estaremos de alguna manera molestando. Finalmente, el otro que tiene que ver de alguna manera también con el impacto que está teniendo en la administración de este ramo es, pues se expidió el año pasado, este año, el decreto que impone la obligación de regular o regula mejor ese proceso de licitación en los seguros obligatorios o en los seguros que las compañías de crédito toman por cuenta de sus clientes. La superintendencia en este momento está trabajando, tenemos mesas técnicas con Asobancaria y por supuesto con Fasecolda, pero hay 4 elementos que son realmente bien importantes. Sé que también el día de mañana tienen un panel, solamente quiero dejar estos 4 temas para que sepan en la actualidad en qué estamos pensando, en qué estamos trabajando en la implementación de este tema. El decreto nos impone la obligación de que a agosto de este año tenga que estar ya vigente, por lo tanto los tiempos son bastante acelerados y por eso hemos priorizado 4 elementos fundamentales. Uno, en lo que tiene que ver la gran preocupación de las compañías de seguros, y es, oiga, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad si al final del día la norma impone que el precio más barato es el que yo tengo que decidir o beneficiar con la licitación? Aquí hemos avanzado de manera importante en tratar de reconocer que es potestad del establecimiento de crédito tratar de definir si él quisiera tener unos criterios de participación, no tanto de elegibilidad, porque definitivamente el decreto lo que es precio, sino de participación. Si yo quiero de alguna manera ponderar coberturas, si yo quiero ponderar servicios, yo quiero ponderar que tenga diversificación de reaseguradoras, si yo quiero ponderar que tenga una reaseguradora con estas características, o yo tenga o pida que sea una entidad con una calificación diferente a la que establece la norma, pues se pueda permitir, y en ese mes estamos tratando de dar líneas de acción para que los establecimientos de crédito no utilicen, por supuesto, esto para redireccionar la licitación y que de alguna manera se fomente un poco la competencia. Hay grandes discusiones también sobre cuál es el valor asegurable de los bienes. Pues ustedes saben que una vivienda de interés societario hay compañías que, por ejemplo, el valor de la indemnización es la construcción o la reconstrucción de la vivienda, no desembolsan, digamos, de manera directa dinero, y eso de alguna manera genera un valor diferente a cuando aquellos que requieren es que les desembolsen una indemnización. Entonces allí estamos tratando de definir cuál sería ese valor asegurable, si incorpora el terreno, si no incorpora el terreno, el área destructiva. Ahí hay unas precisiones que vale la pena mencionar. Lo realmente importante es que no va a haber un cambio, no va a haber una nota técnica única, que yo creo que es bien importante porque se ha generado alguna expectativa en que, dado que va a ser este proceso de licitación, para hacerlo comparable se requiere una nota técnica única. La superintendencia ha llegado a la conclusión de que no es necesario, en la medida en que cada compañía de seguros debe tener la flexibilidad de poder hacer su oferta en las condiciones que los consideren relevantes, y desde ese punto de vista no va a haber una nota técnica única para este segmento. Y la otra gran preocupación, que muy seguramente está muy relacionado con la administración del riesgo técnico de ustedes, está asociado a qué tipo de información deben entregar las entidades. Nosotros hemos seguido muy de cerca la experiencia chilena para que los que estén interesados puedan entender un poco cómo nos estamos nosotros moviendo, y allá hay unos formatos muy claros en qué tipo de información las entidades deben entregar o no. Llamo la atención solamente en 2 aspectos y con esto vamos cerrando. Vamos a distinguir 2 tipos de información: qué información es la que es necesaria para efectos de participar en la licitación y qué información es necesaria ya para, una vez siendo beneficiario de este proceso de contratación, usted pueda tener para efectos de aplicar y mantener o administrar, digamos, su riesgo. En la información que es necesaria para la participación, ya hay un segmento, lo que estamos procurando es, por supuesto,